bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Tengo una invitada muy especial que ella tiene un podcast. Bueno, ella y otra compañera tienen un podcast que es muy conocido supongo que toda Latinoamérica, no lo sé, pero es uno de los primeros podcasts que yo oí en español y que tienen muchísima información sobre trastornos de la conducta alimentaria. La verdad es que lo desglosan tan bonito entre las dos o tan, no bonito, sino como muy bien que lo puedes entender y es muy fácil de digerir. Sus datos van a estar aquí abajo, para que después de que oigan pues oigan el suyo, ¿no? Su podcast. Yolo, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos el Hola, día de hoy. ay, gracias por la invitación, muchísimas gracias, un honor estar aquí. Gracias. Yolo, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Yolo? ¿Qué hace? ¿Quién es Yolo? Bueno, soy mujer, soy madre, soy estudiante, soy psicóloga, tengo como muchas facetas en la vida, ¿no? Con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, pues yo viví un trastorno de la conducta alimentaria, anorexia. Y me recuperé y bueno, ya después comencé como a meterme muy de lleno a los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora soy monotemática. Todo lo que hago, todo lo que trabajo, todo, mi vida gira alrededor de los TCA. Me dedico a atender a consultantes que están viviendo algún trastorno de la conducta alimentaria y luego porque de hecho, los mismos consultantes lo fueron solicitando. También me especialicé en adolescentes. Ok. ¿No? O sea, tristemente, pues cada vez son más chiquitos los consultantes, ¿no? Las personas que llegan a consulta por trastornos de la conducta alimentaria. Mm. Es muy triste, es muy alarmante y la verdad es que hace falta pues muchísima información acerca de eso. Sí. ¿Qué más? Bueno, me la paso, mi vida es mis hijos, el trabajo, la escuela y eso es todo, no sé. Oye, Yolo, platícanos un poquito de tu experiencia cuando tuviste un trastorno, anorexia, cómo fue, cómo lo viviste, cuántos años tenías. Ya ahorita a estas alturas de la vida, creo que puedo hacer como, o sea, ver hacia atrás y como conectar ya todas las piezas, armar todo el rompecabezas, pero en su momento sí fue como muy complejo porque yo soy el diagnóstico de anorexia en gordas, Atípica, ¿no? la anorexia atípica de la que a veces se habla, ¿no? A veces porque también hace falta hablar más acerca Mucho más. Sí, de sí. la anorexia atípica, pero de atípica no tiene absolutamente nada. Nada, solo el cuerpo, pero porque estamos condicionados en nuestra mente a ver un estereotipo de anorexia, ¿no? Pero en realidad no tiene Exactamente, nada. entonces mi cuerpo nunca se vio como de anorexia, entonces nunca, o sea, por más que yo dejo de comer, me muero de inanición y de todos modos sigo gorda, o sea, entonces, Sí. em, desde muy chica, yo creo que comencé como entre los 11 y los 13 años más o menos. De ahí se fue agravando hasta que cumplí como 30 años, que fue la última crisis que tuve. Y pues hasta que llegó alguien que me pudiera dar el diagnóstico, ¿no? Incluso yo siendo psicóloga, habiendo estudiado, porque siempre me he dedicado a la psicología clínica, nunca me pasó por la cabeza que yo pudiera tener anorexia, precisamente porque no entraba como en esta parte de los cánones em, o en el estereotipo de la anoréxica, ¿no? Esa chica que está súper flaca, 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 que se le ven los huesos, que se le marcan ahí la columna vertebral y demás, o sea, eso nunca me pasó, jamás. Que tenía Entonces, BMI, ya sabes, el típico, bueno, no se dice BMI en español, se dice, ay, se me olvidó, el de la masa corporal. Ay, IMC, el súper IMC, bajito, no, eso no nunca, fue el tuyo, ¿no? nunca, 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 nunca. Entonces presentaba todos los otros síntomas, pero se lo atribuían a otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente tuve anemia toda la vida, se me caía el cabello, se me quebraban las uñas, o sea, todo, pero nunca nadie dijo, oye, esta niña podría tener anorexia, ¿no? Claro.
¿Y te Entonces, pasaba en ese momento, digo, hablando, perdón que te interrumpa, pero en ese momento y yo he oído muchos casos de la anorexia atípica, que incluso los propios médicos promueven conductas de riesgo y tú teniendo anorexia, ¿no? Así de te mandan sí, claro, no, de dietas eso tengo súper historias, bueno, fuertes, o sea, uf, como uf. que, y creo que es de una de las más riesgosas, ¿no? O sea, la Ujú. anorexia típica, porque en anorexia, si tú tienes un cuerpo como es el esperado o el prototipo de anorexia, pues la gente es más probable que se dé cuenta, pero cuando vives en un cuerpo que es un cuerpo grande y tienes anorexia, es como bien difícil y además todo el tiempo se te está promoviendo seguir con anorexia. No sé si fue tu caso. Sí, claro, o sea, de ese tengo así como las 5000 historias, ¿no? O sea, yo me sentía mal de cualquier cosa, a veces ligado a la anorexia, a veces no. Llegaba con cualquier tipo de profesional de la salud, sea psicólogo, nutriólogo, médico, lo que fuera, y siempre salía con una dieta para bajar de peso, ¿no? O sea, llegaba a decir, "Ah, pues es que pues hay que bajarle a las galletitas y al refresco, ¿no? Es que, pues yo creo que sí, pues yo creo que por lo menos unos 10 kilitos sí tendrías que bajar, entonces, no importa, o sea, porque aquí se combinan como dos cosas, ¿no? O sea, la gordofobia médica, que es esa parte de que a las personas de talla grande, pues nos quieren arreglar todo con dieta, ¿no? O sea, es el tratamiento para todo, para cualquier cosa, y me sigue pasando hasta el día de hoy. El tratamiento para cualquier cosa es Dieta. baje de peso, ¿no? O sea, no sabemos cómo le vaya a hacer, pero usted baje de peso y todos sus problemas de salud se van a arreglar. Y se combina con la otra parte de que no nos creen, o sea, las personas de talla grande no nos creen que no comemos. O sea, a nadie o sea, es como muy difícil que las personas en general y también los profesionales de la salud nos crean. ¿Me explico? O sea, cuando yo les decía, no, pues es que no tomo refresco. Y se me quedaban viendo con cara de sí, güey, o sea, y Ajá. nada más me decían, bueno, pues bájele un poquito más, ¿no? Y yo así de, ¿bajarle No a qué? tomo. No sé, no como. Entonces, esas dos cosas se combinan y se hace pues una bomba de tiempo eh, impresionante, ¿no? O sea, en algún momento eso va a terminar mal, muy, muy mal, y en mi caso pues no fue la excepción, ¿no? La Entonces, ¿cuándo te última diagnosticaron? ¿Cuántos años tenías cuando te como diagnosticaron? 31 más o menos. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, ¿por qué fuiste a un doctor o cómo fue el diagnóstico? Yo ya estaba muy mal de salud, o sea, la última crisis que tuve, la tuve durante mi último embarazo. Comencé, en vez de que regularmente cuando estás embarazada, pues subes de peso, bueno, yo al contrario, comencé a bajar de peso. Este, Obviamente todo el mundo dijo, ah, qué bueno que sigues, que estás bajando de peso, o sea, sigue así. Nadie se dio cuenta de absolutamente nada, ya después nace mi bebé, nace con bajo peso, nadie se explicaba por qué. Comienzo como la lactancia y yo seguía sin comer y obviamente pues eso Claro. terminó total y absolutamente con mi salud. Eran dolores de cabeza impresionantes, mareos, o sea, se me caía el cabello muchísimo, literalmente se me caía la piel a pedazos y toda la gente estaba así como que, ¿por qué? Entonces comienzo a ir con los médicos y nadie nunca preguntó, oye, ¿comes? No, todos daban por hecho de que pues gorda come, ¿no? Me intentaron diagnosticar de varias cosas, la última que fue que me decían, no, pues es que yo creo que tienes lupus, ¿no? Este, mm, y lupus para acá y lupus para allá, hasta que un día yo me sentía muy mal y fui, para las que viven aquí en México, sabrán de lo que hablo, hay unas farmacias como muy económicas, de acceso popular, y al lado tienen siempre como su médico, ¿no? El doctor, que son las farmacias La similares. botarguita. Ajá, esos. Ya. Fui a uno de esos porque ese día me sentía muy mal y era un médico, yo me acuerdo que era un médico muy jovencito y me dijo, ¿y come? Y yo, ¿de qué comió hoy? Yo, ay, no, es que creo que tiene como 3 días que no como. Pues es que debería comer.
No, o sea, para él yo creo que se le hizo muy natural, era un médico yo creo que recién egresado o algo Mm. así. Y fue cuando me di cuenta de que algo estaba mal con cómo ingería los alimentos, o sea, porque no, yo ni siquiera me daba cuenta de que algo estaba mal, o sea, yo siempre pensé que comía mucho porque todo el mundo me decía que comía mucho. Wow. O sea, todos los médicos todo el tiempo me estaban diciendo, es que come mucho, y es que come mucho, y es que come mucho. O sea, el cambio, por ejemplo, me pasaron cosas de que cuando a mí me dieron la receta, o sea, la medio dieta para comenzar a volver a comer, que ya fui con una nutrióloga, y a mí se me hacía, o sea, yo no podía creer que todo eso alguien se lo pudiera comer en un día. Wow. Mm. O sea, me decían, no, es que yo no puedo comerme esto, o sea, no hay forma de que esto le entre a mi cuerpo, no hay forma. Ujú. Y me decía, es que esto es lo mínimo, el mínimo requerimiento básico calórico que tu cuerpo necesita. Y yo, no, o sea, no hay forma de que yo pueda meterle todo eso a mi Claro, cuerpo, o sea, no. ¿Mm? claro, claro. Entonces, cuando tienes un problema como la anorexia, todo el tiempo crees que estás comiendo mucho. O sea, realmente tu Claro. mente pues te dice que estás comiendo demasiado, que es muchísimo, y la información que viene de afuera te lo refuerza, ¿no? O Claro. sea, los médicos te siguen diciendo que comes mucho, que todos tus problemas son por comer mucho, que deberías estar bajando de peso, que ya deberías comer menos, que deberías bajarle a la comida. Entonces, obviamente, pues el TCA, yo siempre les digo a mis consultantes, pues está como en fiesta, ¿no? O sea, Claro. recibiendo y fortaleciéndose y recibiendo un montón de mensajes y bueno, hace fiesta con cada una de cada vez que yo me paraba en un consultorio médico, pues el otro salía reforzadísimo y Claro. ya te dije que estabas comiendo mucho, ¿no? O sea, Oye, y en algún momento yo lo con todo lo que me explicas, sentiste que, o sea, sentías que estabas haciendo lo correcto. O sea, comer, no comer estaba bien para ti, porque eso era la recomendación que habías escuchado, porque eso era, o sea, nunca pensaste que estabas haciendo algo malo, que había un problema de salud contigo, hasta mucho tiempo después. yo sabía que había varios problemas de salud, o sea, pero nunca pensé que mi forma de alimentarme fuera el problema Ok. o la causa o una de las causas de por qué yo estaba con problemas de salud, Claro. ¿no? O sea, Y luego cuando te dicen, tienes anorexia, ¿te la creíste? yo creo que sí, o sea, porque lo que pasa es que mi llegada a todo eso fue como darle mucha vuelta, ¿no? Unos 10 años antes, yo creo, desde que tenía yo, pues, desde que estaba yo creo que en la escuela, o sea, comencé a meterme mucho en esta onda como muy feminista, como, em, entonces ya traía yo muchísima información acerca de feminismos, acerca de luchas de diferentes tipos. Entonces, cuando llega a mí toda la información acerca de gordofobia, acerca de Sistemas de opresión. los sistemas de opresión, violencia estética y todo, o sea, para mí realmente fue muy sencillo. Dije, claro, o sea, tiene Claro, todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, claro. pero obviamente tengo que aclarar, o sea, es un privilegio que yo tengo de acceso a la información desde que estaba yo muy chica. Ujú. Entonces, para mí no fue difícil entender esa parte. Ujú. Y cuando comencé a entender acerca de trastornos de la conducta alimentaria, de la anorexia atípica, que a mí me choca ese, Ese porque es término. anorexia, o sea, Sí, sí. no, de atípica no tiene absolutamente nada. Dije, claro, o sea, sí, sí tiene sentido, o sea, sí, sí soy, ¿no? O sea, Claro, identificar así de sí, 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 o sea, claro. eh, Todo, sí soy, todo. todo cuadra, o sea, todo, Sí. absolutamente todo cuadra. Wow. Entonces, realmente, para mí, en mi historia muy personal, lo difícil fue encontrar como el diagnóstico. Ya de ahí, todo fue de mejor a mejor, o sea, fui mejorando muy rápido. Ya. Ujú. Rápido en el sentido de que, bueno, o sea,
Con sus Fueron años de implicaciones del recuperación, proceso, sí, claro, claro. con sus recaídas y con todo, pero a comparación del tiempo que yo pasé sin un diagnóstico, bueno, o sea, no, llevo más, o sea, todavía se cuentan más años que viví con anorexia que los que llevo viviendo sin anorexia. Wow, sí, Ujú. es cierto. Y la vida te cambia, ¿no? O sea, es como si te Sí, pones claro. otros lentes y claro que no se ve como tu cabello rosa, pero sigue habiendo con muchas complicaciones, pero al final vives, porque antes no, o sea, con anorexia no vivimos, Mm, literalmente no, solo no, sobrevivimos el día a día. exactamente. Muchas gracias, Yolo, por ser vulnerable y contarnos pues tu experiencia, que estoy segura que muchos se van a identificar, porque ese es, creo que lo dices muy bien, de anorexia, de atípica no tiene nada, porque de hecho la anorexia en cuerpos grandes es mucho más común de lo que pensamos. O sea, esos casos que vemos de mujeres, o sea, por ejemplo, en mi caso, bueno, casos como el mío, que son como como el libro, ¿no? Así de tas, son los menos. La verdad es Ujú. que hay muchos casos allá afuera de anorexia en cuerpos no, no normativos de los que creemos. Y creo que es importante, si nos están escuchando a ustedes ahí, si ustedes creen que tienen anorexia, si ustedes creen o se notan que tienen problemas con la forma de alimentarse y con la forma de relacionarse a su cuerpo, el que no tengan un cuerpo no, súper delgado, normativo, no quiere decir que no lo puedan tener. De verdad, es muy importante. Sí, la verdad es que se necesita muchísima visibilización del tema. Es tremendo, como tú dices, la gran mayoría de las personas con trastornos de la conducta alimentaria no son delgados. No. Mm, Ah, sí, la verdad es la que gran mayoría, estamos hablando de más del 90% de los casos, o sea, es la gran mayoría. claro, y siendo anorexia uno de los trastornos de más mortandad mental, es el segundo de mortalidad a nivel Ujú, mundial, no crean, o sea, a lo mejor en nuestra mente es, ah, sí, todos se mueren súper delgados. No, no es ujú, cierto. La verdad es que la mayoría se mueren en cuerpos grandes porque no fueron atendidos correctamente y quisieron solucionar otros problemas en lugar de solucionar anorexia también. ujú, Entonces, pero eso no se dice, claro, eso se exactamente. tapa, claro. Entonces, una persona gorda y no sé, seguramente tú lo sabes mejor que yo, una persona gorda se muere por otras causas o lo explican por otras causas, menos por Sí, en el acta de anorexia. defunción dice paro cardíaco, ¿no? O sea, Exacto. pero no dicen que la falla cardíaca llegó por desnutrición, Gracias, sí, ¿no? O sea, eso es lo que no te dicen. claro. ¿No? O falla renal, eso es lo que dice en tu acta de defunción, pero no te dicen que la falla renal es por estar tomando pastillas para adelgazar. ¿No? Ya. Eso es lo que no te dicen. Y es lo ¿No? más triste, ¿no? Entonces, tenemos un verdadero problema en el diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria para todos, o sea, no nada más para personas de talla grande, sino también para personas delgadas, Porque es un privilegio porque también. además, o sea, cuando una persona está delgada, suponemos que comen bien. Ujú. Ujú. Entonces, todo es un tema. O No, sea, es un tema. cuando yo me encuentro con muchos consultantes, con muchas consultantes, porque la mayoría son mujeres, que están esperando a verse súper, 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 súper flaquititas para poder recibir una atención médica, ¿no? Y eso sin Cosa hablar que que no nuestro pasa. sistema de salud, bueno, en el sistema de salud de México, no puedes, o sea, no te incluye esos tipos de Ujú, tratamiento. Entonces también estamos hablando de un privilegio al acceso de salud, porque no exacto. todos vamos a ser diagnosticados, aunque Ujú. tengas todos los signos, no lo vas a hacer. Entonces creo que, como tú dices, hay muchas cosas que se tienen que tratar y avanzar. No hay estadísticas de México de los trastornos de la conducta alimentaria, no la hay. Sí, o sea, falta Sí, mucho muchísimo trabajo trabajo. académico.
académico y de importancia, ¿sabes? Que realmente los gobiernos se interesen porque, y no se interesan porque claro que hay mucho dinero de por medio, lo sabemos, hay mucha mafia detrás, no es algo que sea rentable económicamente, pero es algo que está matando a toda la población, a muchas, muchas más mujeres, pero también hombres, y creo que no es justo, o sea, tú que estás en todos estos movimientos de lucha, no es justo, no está bien. O sea, no tenemos por qué desde pequeñas creer que nuestro cuerpo nació para estar reduciéndolo y para estar complaciendo los gustos externos de otras personas. Sí, es que es muy, se conjugan muchísimas cosas ahí, ¿no? O sea, como yo les digo siempre a los consultantes, esto es multifactorial Ujú, y la sociedad, o sea, la cultura, el sistema social tiene mucho que ver. ¿Mm? claro. Porque yo, por ejemplo, les digo a papás de mis consultantes, digo, si ustedes encuentran, por ejemplo, un churro de marihuana en la mochila de sus hijos, o sea, les saltan todas las alarmas rojas, ¿no? Todo. O sea, en ese momento, bueno, caos familiar y qué es lo que pasa, y vas y buscas ayuda, platicas con él y todo. Pero si encuentras a tu hija haciendo dieta, dices, ay, qué bueno que ya se está cuidando, cuando debería ser exactamente lo mismo. O sea, porque no es menos grave tener un TCA que un trastorno por adicciones, ¿no? O sea, pero a los papás no se nos encienden las alarmas y vemos que nuestros hijos, por ejemplo, claro, o sea, pues es que sí, de repente vi que comenzó a hacer dieta, que me pedía ahora pan integral en vez de pan blanco y que en vez de comerse la cecina quería comerse una pechuga asada y pues comenzó a ir al gimnasio todos los días, ¿no? O sea, y para nosotros no es una alarma. Al contrario, es qué bueno que mi hijo ya se está cuidando, qué bueno que mi hija ya se está cuidando. Totalmente cierto. Y justo ese es uno de los temas que habíamos platicado para hablar, eso, o sea, ¿qué pasa en la familia y cuáles son estos factores que en la familia suceden? Primero que pueden promover, porque obviamente estamos hablando que no es la única situación, que pueden promover la aparición de un trastorno en la conducta alimentaria y qué hacen los papás cuando se dan cuenta. Pues yo creo que yo siempre les digo, o sea, tanto en el grupo de acompañamiento a todos mis consultantes, digo, no sé quién sufre más. Pues yo creo que es igual, el paciente y la familia. En este caso, los papás, ¿no? O sea, cuando hablamos de adolescentes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es una tragedia para la familia. ¿No? ¿Por qué? Porque implica, o sea, que tu hijo tenga un trastorno de la conducta alimentaria, implica un desgaste físico, emocional, económico, social, impresionante. ¿No? O sea, es mentalizarte para que los próximos años de tu vida, no sabemos cuántos, vas a estar lidiando con este problema. Ujú. Entonces, sí, o sea, es un shock tremendo, es una tragedia. En la gran mayoría de los casos, los papás no lo entienden, o sea, aunque siempre que llegan conmigo, por ejemplo, les digo, esto va a tardar, o sea, esto va a ser, vamos a tardar aquí añitos, ajá, o sea, esto se cuenta en años. Y entonces me dicen, sí, 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 pero creen que su hijo va a ser la excepción, ¿no? Claro. O sea, sí, los demás salen en 6 años, pero el mío en 6 meses ya va a estar, uff, como nuevo, Y nada. Sí, como si nada. sí, sí. Entonces, pues yo creo que en temas de psicología se pasa por por todo el duelo, ¿no? O sea, primero están en shock, luego están súper enojados, luego regresan al shock, luego la negociación, luego otra vez enojados, luego, o sea, como esas etapas del duelo que conocemos de estar intentando como gestionar toda esta Claro. información y todo lo que está pasando, les provoca una cantidad de emociones muy fuertes entre el enojo, la tristeza, o sea, están en negación a Negación, veces, la no, no, o ira, sea, ya, claro. no, a mi hijo, no, o sea, ¿cómo crees que a mi hijo le está pasando esto? O sea, no.
Ya. cualquier otra cosa menos esto, ¿no? Esto no, 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 no. La tristeza, Entonces, la culpa de qué hice yo mal, o sea, sí, que no, ya cuando comienzan como a decir, ok, creo que sí está pasando, viene una etapa de muchísima culpa, tanto culpar a otros, o sea, no sé, por ejemplo, cuando son papás que todavía están en pareja o que están separados, fue tu culpa porque hiciste, fue tu culpa porque hiciste, o qué hice mal, ¿no? O sea, eh, mm, mucha, como algo falló y fui yo y no sé qué hacer para arreglarlo, ¿no? yo por ejemplo, Entonces, cuando los papás, por ejemplo, voy a irme así un poquito a lo que acabas de decir, cuando se encuentran en esta etapa del duelo, de la negación, de la ira, ¿cuál sería en esa etapa tu consejo, o sea, que les das a los papás de tus acompañantes para esos papás? O sea, ¿qué pueden hacer, qué no pueden hacer? llevar su propio proceso. Yo creo que los papás, aquí pasa algo regularmente, una de dos. O toman esta actitud de aquí te dejo a mi hijo, arréglalo y yo voy a hacer como que esto no pase en mi vida y ¡pum! Como, ¿no? O están encima de los hijos todo el tiempo, ¿no? O sea, se vuelven hiperprotectores, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hago? ¿Qué para arreglarlo? ¿No? O sea, y en ambos casos, de lo que se olvidan los papás es de ellos mismos como padres, como personas, como hombres, como mujeres, como pareja, ¿no? Incluso a veces dejan a un lado como a otros hijos o a los hermanitos. Entonces, creo que algo muy importante que salva vidas es el autocuidado. Yo siempre les digo a papá, mamá, o sea, si no te cuidas, ¿quién los va a cuidar a ellos? ¿Mm? Cuidado en todas las acepciones de lo que significa cuidado, ¿no? Cuidado físico, o sea, tienes que dormir, tienes que comer, tienes que ir al baño, tienes que, Mover, em, o sea, moverte, tienes que moverte, ¿no? Seguir darte trabajando, gustos, o sea, salir con tus amigos, o sea, ¿no? El cuidado emocional, llevar en la medida de lo posible, porque pues sabemos que también es un privilegio, tu propio proceso, o sea, porque tú no puedes sanar a tu hijo. Eso es algo muy muy importante. importante que necesitamos entender como padres. Tu hijo va a sanar, pero tú no puedes sanar a tu hijo. ¿Mm? Eso es muy importante, Entonces, lo digas. no importa lo que hagas, eso no va a pasar. ¿Mm? Lo que sí va a pasar es que tú te estás desgastando, 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 y va a llegar un momento en el que en vez de tener un enfermo, vamos a tener dos. Pues, claro. ¿No? Entonces, llevar tu propio proceso. ¿No? Aquí, bueno, hay como muchas vertientes de casos, cada caso es particular, cada caso es único. ¿Qué es lo que yo me he encontrado con más, pues, eh, lo que más me he encontrado es que los papás también comienzan a descubrir que ellos también tienen un trastorno de la conducta alimentaria o algunos temas de salud Claro, mental, ¿no? O sea, viven con ansiedad, con depresión, o con otros temas familiares, de pareja, que a lo mejor no llegan a ser un trastorno como tal, pero son cosas que se tienen que ir atendiendo, claro. ¿no? Entonces, en la medida en la que tu papá o tu mamá estén más sanos física y mentalmente, en esa misma medida van a poder tener herramientas para acompañar a su hijo. Ya. Van a ¿No? ser un mejor sistema de apoyo para su hijo, pero a la vez Exactamente. estos papás van a tener que necesitar un sistema de apoyo distinto Ujú. al de su hijo, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? O sea,
te digo, todos los casos son diferentes, pero hay algunos papis que se aíslan muchísimo, ¿no? O sea, como en este tabú de no quiero que nadie se entere que mi hijo tiene un TCA, se alejan de su familia, de sus amigos, que no se den cuenta de las crisis, que no se den cuenta de que mi hijo no come o que está llorando o que entra en crisis de ansiedad porque les avergüenza, porque no encuentran eco en su familia. Me he Mm, encontrado con, por ejemplo, madres que la familia comienza a culparlas, ¿no? O sea, se lo comunican a sus hermanas o a su familia en general, ¿no? Pues es que le pasó esto a mi hija. Ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando yo te dije que esa niña no estaba comiendo, pero tú no hiciste caso? O sea, como que comienzan a regañarlas y a decirles que es su culpa. Entonces, es un cataclismo familiar, o sea, no, literalmente cuando un hijo tiene un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, la tierra se parte en dos y los padres se quedan sin suelo, total y absolutamente, ¿no? O sea, entonces el choque, el dolor, el trauma, porque se convierte en un trauma también para los padres, es tremendo y merece atención, merece ser visibilizado, atendido, acompañado. Ujú. No como para hacerte fuerte para que aguantes esto que va a pasar, sino para que en realidad te sientas sano, ¿no? claro, Y vayas encontrando las herramientas para gestionar, porque además yo le digo, esto es carrera larga, o sea, a veces, no sé, tu hijo se enferma, le da COVID, ¿no? Y sabes que pues no vas a dormir en 15 días y pues a lo mejor pides permiso en tu trabajo o te aguantas estos 15 días sin comer, sin dormir y todo, pero pues se recupera y ya, la vida vuelve a la normalidad. Esto no va a pasar en el caso de un TCA. ya. Ujú. Esto es de carrera larga, estamos hablando de años, años. Ujú. Y que además no es como una forma, o sea, como dices, si hablamos de COVID, tomas los medicamentos y vas a ver cómo vas mejorando poco a poco, o sea, Ujú. el mismo paciente coopera para para mejorar. El caso del paciente con trastornos de la conducta alimentaria no es así. Es muy Mm, desgastante. El propio paciente a veces va en contra de su recuperación. El propio paciente a veces intenta hacer trucos, mentir. Entonces, no es solo el hecho de cuidar a un enfermo, sino es cuidar a un enfermo que tiene un trastorno mental. Porque además, enfermo hablamos de la parte física, pero su trastorno mental es distinto a lo que está y se tienen que trabajar los dos. Entonces, y no, y participo además, o sea, y considero eso. Perdón. las consecuencias físicas del trastorno también pasan factura, factura en el sentido económico, en el sentido social, o sea, no sé, yo me he encontrado con casos de, ok, sí, mi hijo tiene TCA, pero aparte, ¿no? Ya súmale los problemas digestivos, los problemas cardíacos, los problemas en la escuela, el cutting, o sea, de repente sí se convierten en unas situaciones muy, muy desgastantes físicamente también para el cuerpo del paciente con TCA y Claro, hay que estarlas atendiendo, exacto. ¿no? O sea, de repente es así de otra vez con la ginecóloga, otra vez con el gastro, otra vez con el nefrólogo, otra vez, ¿sí me explico? Entonces, es muy, 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 muy desgastante para la familia, para todos los miembros de la familia. Es muy desgastante y esto va a durar años. Y yo lo repito hasta el cansancio y se los voy a seguir repitiendo una y otra vez. Esto es de años. ¿No? No hay cuerpo que aguante, no hay sistema familiar que aguante. ¿No? Sí, no, eh, tiene también su propio autocuidado. ¿Me Claro. explico? Oye, mira, mi mamá, a mí me diagnosticaron anorexia la primera vez, bueno, la primera vez y única, porque de ahí nunca, a los 15 años, ¿no? Y es día de hoy que tengo 42 años que todavía mi mamá me dice, ¿comiste? Ujú. ¿Cuántos días estás haciendo ejercicio? Es al día de hoy, o sea, no, ella se quedó, o sea, obviamente le Claro. rompió el suelo, le dolió, o sea, Ujú. todo lo que pasamos.
Y es algo que Sí, es quedó, un trauma, o pues es un sea, trauma para ella y todavía hoy, o sea, creo que me va a seguir cuidando del trastorno de la conducta alimentaria hasta que me muera. ujú. Sí, no, es tremendo, o sea, por ejemplo, en mi caso muy particular también, yo a los consultantes que son adolescentes, o sea, procuro siempre atender tanto a los padres como al adolescente, ¿no? Claro. Y las historias que me he encontrado son devastadoras, ¿no? O sea, me hablan por teléfono a las 9 de la mañana. Es que hoy se fue a la escuela, pero olvidó su lunch. O bueno, eso dice que olvidó su lunch. Es que ya no sé qué está pasando. O sea, entonces, ¿qué hago? ¿Le llevo el lunch? O comienzan, es que yo creo que necesito ir a hablar con su maestra para que me diga si está comiendo en la escuela o no está comiendo en la escuela. O sea, es una angustia de estar todo el día pensando en que si tu hijo va a Muy, vomitar, si comió, si no comió, si se va a tomar las pastillas, si no se va a tomar las pastillas, o dónde consigue las pastillas para laxarse o los diuréticos. Tú ya le recogiste todo y le estás revisando la mochila, pero no sabes si en la escuela se lo están dando. Quisieras andar con él 24 horas al día, pero no se puede. Entonces, es devastador para la salud física y mental de los padres, o sea, es algo muy tremendo. es muy Mm, fuerte. Y qué es bueno que lo fuertísimo. hablamos, porque creo que es algo que obviamente el TCA pues se centra en la persona que padece cualquier anorexia, bulimia, trastorno por atracón y los otros trastornos, ¿no? Pero bueno, hablamos de estos tres. Se centra en ellos, pero es que afuera de ellos hay un mundo y ese mundo realmente es impactado. Y ahorita que te estoy escuchando, me voy hacia atrás, hacia mi propia experiencia. Normalmente yo a la gente que acompaño en mi coaching son adultos, ¿no? Pero muchos de ellos empezaron el trastorno en la adolescencia y ves cómo va impactando de tal manera la familia, cómo va rompiendo esas relaciones, cómo va rompiendo la posibilidad de comunicarse y no se habla casi de eso. No, o sea, es que, digo, no se habla de trastornos de la conducta Mm. alimentaria, ¿no? Sí, Muchísimo menos del impacto que tiene en la familia de las personas con trastornos de la conducta alimentaria. O sea, es total y absolutamente devastador. Devastador, o sea, no hay otra palabra que pueda describir mejor el proceso que viven los padres de un adolescente con trastornos de la conducta alimentaria. De verdad es escuchar a los padres y decir, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo se va a acabar esto? Ya no puedo. Es que ya no puedo. Por favor, dígame cuándo se va a acabar. Llevamos 6 meses, señora. O sea, esto apenas está comenzando. así, y más cuando ellos se dan cuenta que no tienen el control de esa recuperación, es muy difícil porque, Ujú, como tú dices, quisieran estarle casi quedando la comida en la boca, quisieran dar, ujú. porque es su amor, claro, su amor, Claro. su cuidado, su protección. Pero a la par la otra persona no coopera a veces, no sabe cómo hacerlo, no puede hacerlo, no, o sea, hay No muchos quiere. factores, no quiere hacerlo. ¿Cuántas personas, o sea, seguramente te ha pasado que llevan al paciente los papás obligados a ir Ujú. contigo? Sí, casi los amarran y a una silla y les abren la boca y les meten la cuchara en la boca. No estoy exagerando, o sea, realmente me he encontrado con personas que lo han hecho, que no ayudan absolutamente nada, pero en su desesperación dicen, ¿qué más hago? O sea, Claro. estoy viendo que mi hijo se está muriendo. Ujú. ¿Qué ¿Qué hacer hago? en esos casos, Yolo? ¿Qué hacer Ujú. en esos casos cuando o sea, nosotros nos damos cuenta, nuestro hijo no lo acepta, no coopera? ¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer los papás? Vayan a terapia, de verdad. Digo, cada uno de los casos es total y absolutamente Claro, diferente. No hay forma de generalizar, ¿no? claro. Pero regularmente es mm, información. La información en este caso nos va a ayudar mucho, ¿no? O sea, entender que nuestro hijo está en una crisis, ¿no? Entonces, esto es como cuando el niño chiquito está en una crisis, en un berrinche, vamos a pensarlo así, ¿no? O sea, para hacerlo como muy simplista a lo mejor, ¿no?
Si tú llegas al niño, le gritas y le dices y todo, solo vas a hacer que esa crisis Se aumenta. se magnifique, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo con nuestros hijos que tienen un TCA. Si ellos están en medio de una crisis, el que tú em, los fuerces a hacer algo o algo a la fuerza, solo va a hacer que esa crisis se magnifique, Claro. ¿no? Entonces, necesitamos encontrar estrategias para que esa crisis pueda pasar y que haga el menor daño posible. Claro. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, en cada caso es total y absolutamente diferente, ¿no? Es algo que No se no te puede tengo que explicar de manera contar, general. ¿no? Sí. Pero, Ok, entonces el consejo sería busquen ayuda profesional. Si su hijo no va, vayan ustedes primero, vayan ustedes a buscar sí, o sea, ayuda es más, si profesional. sus hijos no están yendo, con que ustedes se paren y van a comenzar a ver o sea, con que ustedes se paren en consulta, van a comenzar a ver los primeros resultados, ¿no? Ok, y justo eso que dices es importante porque a veces cuando, como papás en esta desesperación, pues intentamos hacer todo y vamos a recibir de verdad, o sea, insultos, vamos a recibir cosas horribles de los hijos en esta crisis tan fea, que les va a lastimar mucho más a ustedes porque como no podemos perder de vista que ellos están en una crisis, están en un trastorno mental que los apodera, o sea, que su mente está Ujú. apoderada de ellos, no piensan como ese niño de hace 2 años, como esa niña de los 9 años, como esa niña de 5, no son ellos. Hay algo que está en su mente que les roba cualquier, sí, cualquier forma de comportarse de una manera amorosa y más cuando se está atacando algo que en ese momento los hace sentir seguros, que en ese momento es su confort, aunque duela, aunque todo, es el lugar donde ellos se sienten bien porque no conocen otra cosa. Y aunque parezca por afuera que están muy mal, es el único lugar que tienen. Y tú llegas como papá y les dices, te lo voy a quitar. Bueno, se ponen como guerreros y Uf, luchan y no, lo o sea, defienden hasta de morir. esas historias yo me he encontrado donde pueden hacer tener una crisis muy, muy fuerte en un restaurante, en una fiesta, este, en casa, en la escuela, y gritar, insultar a meseros, padres, maestros, compañeros. Realmente pueden llegar a ponerse muy, 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 muy violentos, ¿no? O sea, es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las primeras partes que necesitamos entender de los trastornos de la conducta alimentaria en general es que están más allá de la voluntad de la persona. O sea, esto no lo Claro, está haciendo porque claro. quiere. O sea, tu hijo no está haciendo esto porque quiera lastimarte. Ujú. Tu hijo no está haciendo esto porque quiera porque a veces también como padres nos ponemos en esa postura, ¿no? O sea, como de, es que este chamaco nada más quiere llamar la atención, es que no entiende, ¿no? Lo único que quiere es estar molestando, lo único que quiere es estar jodiendo, lo único que quiere es estar... No, o sea, la persona cuando tiene un trastorno mental, cuando tiene una enfermedad mental, es lo que hace está más allá de su voluntad. Claro, No puede no hacerlo, me explico. O sea, no puede detenerse. Si pudiera, te lo aseguro que no lo estaría haciendo, claro. pero no puede. Ujú. Entonces, una de las partes más importantes para los padres es no se lo tomen personal, o sea, esto no es contra ustedes. ¿No? O Perfecto. Sí. sea, no está haciendo esto por ti, para ti, está haciendo esto porque no puede hacer otra cosa. ¿No? Eso es muy, muy importante porque creo que se reciben muchas heridas de papás, o son muchos papás heridos en esa etapa, y que realmente pues la pueden ir cargando a lo largo de su vida. Y otra cosa que me gustaría, a lo mejor con tu experiencia que nos explicaras antes de irnos, es realmente cuando el paciente decide recuperarse, o sea, como decisión, no como voluntad, sino que es diferente
la voluntad a la decisión, incluso aunque sean adolescentes. O sea, cuando un adolescente dice, sí, tengo un problema, no digo que vaya a ser fácil, pero las cosas caminan de una manera distinta que cuando el papá o la mamá o el tío o el que esté al lado lo obliga, Ujú. los resultados son totalmente distintos. Sí, o sea, no hay punto de comparación realmente. ¿Esperamos a que nuestros hijos nos pidan ayuda o los ponemos o los obligamos a ir? ¿Tú qué recomiendas? Yo recomiendo que, o sea, sí hay ciertas cosas que necesitamos obligarlos a hacer. O Ok. sea, aquí, sorry, pero sí, por ejemplo, ok, o sea, no te vas a comer todo, pero sí mínimo el licuado, ¿no? O sea, creo que hay un mínimo necesario ¿No? de cosas que sí necesitamos hacer, ¿no? O sea, la gran mayoría de los tratamientos, yo, por ejemplo, en lo personal, no soy muy partícipe o no soy muy partidaria de darles medicamento psiquiátrico a los adolescentes, ¿no? A menos de que su vida esté en peligro. Ujú. Y en tema de trastornos de la conducta alimentaria, sí hay ciertos puntos donde sí la vida del adolescente está en peligro. Ujú. Entonces, sí me han tocado casos donde, o sea, o comes por las buenas o vas a tener que comer por las malas. O sea, em, por las malas, ¿qué es? O sea, no es obligar a tragar las cosas, ¿no? O sea, no es esto de te siento en una silla y te abro la boca y te meto, no. O sea, vas a recibir nutrientes, no sé, pastillas, Con suero. Ensure, suero, como sea, porque obviamente como padre no te voy a dejar morir, o sea, no te voy a dejar morir. Y parece como que estoy exagerando la nota, pero no, o sea, No, realmente sí hay casos así, donde ya lleva, no sé, 3, 4, 5 días sin comer y pues ni modo, al hospital porque pues te tienen que canalizar porque no te vamos a dejar morir, ¿no? claro. Es lo único. De ahí en fuera, tiene que ser una decisión propia, No, ¿no? O sea, de decir, estoy sufriendo, necesito ayuda, ¿no? ok, sí, Entonces, para mí, en lo personal, como profesional, creo que es donde está la línea. O sea, si la vida de tu hijo está en peligro, pues, sí, o sea, ni modo, vamos a tener que llevarlo al hospital y vamos a tener que, pues, lo canalizan y lo estabilizan otra vez, ¿no? que no es la recuperación, que solo es una estabilización, que es Estamos distinto, ¿no? estabilizando el cuerpo Exacto, físico. el cuerpo. Eso no lo va a recuperar de Exacto. un TCA. Ujú. Y de ahí pero además yo me he encontrado que la gran mayoría de los adolescentes sí quieren la ayuda, o sea, sí quieren ser ayudados. Ok, Ujú. Sea, es muy raro encontrar un adolescente que no quiera ser ayudado. La gran mayoría de los adolescentes no quieren la ayuda como pretenden dárselas. ok, ¿Me explico? ya, Aquí es un tema complejo, pero es importante, ¿no? O sea, claro, porque ¿qué es lo que yo me he encontrado? Por ejemplo, me he encontrado con adolescentes que quieren ayuda, o sea, porque están sufriendo, porque les duele y quieren ayuda, y de repente los llevan a una iglesia a que les den un sermón de por qué tienen que ser buenos hijos, o sea, no, eso no te lo van a aceptar, no lo quieren, sí, sí, no me quedé, ¿no? sí, sí. O por ejemplo, Es, yo tengo un caso que van a, a una clínica, ¿no? Y no quiere estar en la clínica, o sea, no quiere estar ahí, entonces mejor, ujú, y ella lo habla con sus palabras, mamá, yo no quiero estar aquí, mejor quiero ir con una psicóloga aparte. ujú. Entonces, como que ahí entra tal vez esta negociación, ¿podría Sí, hacerse yo creo o que no? es mucho acerca de escuchar a nuestros hijos, ¿no? O sea, parezco disco rayado también con esto, pero ellos están enfermos, pero no son tontos. ¿Me Claro. explico? Sí, sí, no, 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 y lo dices con todas las palabras y es cierto, o sea, que tengamos un TCA no significa que no pensemos. Exacto, ¿no? O sea, o que no sepamos más o menos qué es lo que necesitamos, ¿no? Claro, Entonces, es mucho de escuchar a nuestros hijos y sí preguntarles cómo quiere ser ayudado, o sea, porque
yo hasta la fecha no me he encontrado con ningún caso de un adolescente que no quiera ser ayudado. O sea, está sufriendo, le duele y por instinto de supervivencia, por naturaleza, buscamos quien nos ayude, ¿no? Pero a veces no quieren ser ayudados. Por ejemplo, yo tenía una consultante que tenía, o sea, sus papás y una hermana de uno de los papás es nutrióloga, ¿no? Entonces, a fuerza querían que fuera con la tía para que le ayudara y ella no quería estar con la tía. Bueno, no la lleves con la tía, o sea, Sí que la no. ayuda, pero no ahí. Y eso no quiere Sí. decir que la tía sea una mala persona o una mala nutrióloga o una mala profesional de la salud. O sea, simplemente ella no quiere estar contigo. Ujú. Ya, claro. Y es comenzar a respetar también los límites de nuestros hijos, ¿no? O sea, es cómo quieres la ayuda, qué quieres. Ah, pues es que quiero ir con, porque a veces ni siquiera es, no, es que con psicóloga no, yo quiero ir con una nutrióloga, vamos con una nutrióloga. ¿No? Y Em, es como esto que empezábamos, creo que empezamos la plática así, como es el proceso de tu hijo. Sí, tú tienes tu proceso, pero el proceso de recuperarse es independiente y único de él. Tú vas a estar Ujú, ahí tú no como lo puedes sistema sanar. de apoyo. Y entonces, en ese sentido, tu hijo va a tener que caminar el proceso de la mejor manera que él pueda y que él vaya decidiendo a la edad que tenga. Ujú, exactamente, entonces ellos tienen que vivir su propio proceso. ¿No? A veces nosotros como adultos conectamos perfectamente con una psicóloga, con una nutrióloga, con un médico, y ellos no, y está bien. ¿No? A veces ellos conectan con alguien y tú lo ves con cara de, o sea, ¿en serio ese te gusta? Ya. Sí, y está bien. Justo antes de empezar, y a lo mejor no viene, pero mi mamá, no sé por qué salió el tema, y justo me dijo, ¿te acuerdas del psicólogo que te dijo que yo estaba loca y que tú viniste ese día y que me dijiste, mamá, es que dice mi psicólogo que tú eres la loca? Y justo, a lo mejor ese psicólogo a mí me caía súper bien. Y mi mamá, claro que en ese momento me sacó del psicólogo, así, este psicólogo está Ujú. mal, me lo voy a Jamás en la sacar. vida te vuelves a parar ahí. Ajá. Y entonces, Sí, claro que me lleva a pensar eso, yo loco, se nos fue una hora y hoy creo que sí, nos quedamos con un millón de cosas en el tintero. ¿Qué onda? ¿Vuelves a venir otro día? cuando gustes. A ver qué sale de este programa, porque seguro va a haber muchas cosas, hay muchos todavía temas que tratar. Eres más que invitada, yo encantada de volverte a tener aquí cualquier día. Y no Ay, sé, muchas me gracias. faltó algo que preguntarte. ¿Crees que haya algo extra que pudiéramos agregar al episodio? Ah, bueno, esto podría pasar hablando todo el día. No, pero bueno, digamos que para ahorita, para este momento cerrar, ¿qué es lo que tú nos dejarías para los papás, o sea, que nos están oyendo? Para los papás, creo que lo más importante es que ustedes merecen compasión, amor, acompañamiento, ternura, paz. ¿No? Entonces, también hacerse, empoderarse de esas cosas les va a ayudar a sus hijos muchísimo más que estarles gritando, que estarlos regañando, que estarles cuestionando todo, que estar encima de ellos o abandonarlos porque no sé cómo gestionar esto, ¿no? O sea, también pasa en muchas ocasiones. Abandonarlos, o sea, no quiero decir que se van de la casa, pero te digo, agarran esta actitud de arregle a mi hijo y yo, con permiso, yo no quiero saber nada. Entonces, entre mejor estés tú como padre, mejor vas a poder acompañar a tu hijo con TCA. Ya. Yo lo como tú los puedes acompañar. Sé que, bueno, ella nos va a dejar todos sus datos aquí abajo, pero platícanos un poquito de si te quieren, si se quieren poner en contacto contigo, cómo haces, oí que tienes grupos, oí que también consultas, no sé. Bueno, el trabajo que yo hago, tenemos el grupo de acompañamiento, es un grupo total y absolutamente gratuito, por ahí te mando ahí el link. Sí.
Sesionamos una vez por semana a las 7 de la noche, hora del centro de México. Ujú. Ahí pueden todas sus dudas, todo lo que ustedes quieran compartir, todo lo que ustedes quieran saber, siempre estamos Clau y yo, o alguna de las dos. No tiene ningún costo, es de entrada libre. Entonces, esa es una herramienta. Está el podcast, que también puede ser otra herramienta para comenzar a educarnos acerca de temas de TCA. Y pues los servicios, yo soy psicóloga, entonces pues los servicios son de psicología. ¿Da servicios en Mm, línea? Sí, Perfecto. Ya, ya, ¿no? perfecto. Entonces, y pues ahí sí, cada uno de los casos es diferente, Claro, se claro, y haces adaptará a tus cada caso. recomendaciones. No, hombre, te agradezco muchísimo, Yolo, tu tiempo, gracias, porque la verdad es que tu presencia da mucha luz y sé que va a dar muchas, va a abrir muchas oportunidades, no oportunidades de ese contacto que necesitan los papás, va a abrir mucho pues entendimiento y como que abre a la reflexión de cuidar ese sistema de apoyo, porque si sin ese sistema de apoyo la recuperación no es posible de un TCA. Un TCA se recupera sí con un tratamiento, sí con profesionales, pero también con los sistemas de apoyo, que si no tienes familia, son amigos, tíos, esas personas que están detrás de ti todos los días viendo que te recuperes. Entonces, gracias, de verdad, gracias. Déjenos sus preguntas, por favor. Yo se las hago llegar a Yolo o mándele a Yolo sus preguntas. No dejen por favor de mandarnos sus comentarios, compartir el podcast. Les agradezco mucho, mucho, mucho habernos escuchado esta semana y les mandamos un abrazo. Gracias. Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Yolo. Saludos a todos. Bye. Bye.